Saludo con gusto a Ana Lilia Moreno, ella es coordinadora de regulación y competencia de México Evalúa, quien saludo con gusto, y a Eduardo Prudhomme, consultor especializado en el sector energético y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía y Cenegas, corresponsal especial de Natural Gas Intelligence. Bueno, les comento rápidamente antes de arrancarnos, por acá aparecer un reloj para que su opinión vaya de entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Y me arranco contigo, Ana Lilia Moreno, ponía varias preguntas hace un momento. ¿Es posible llegar que México tenga una soberanía energética? Adelante, Ana Lilia, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La pregunta es muy pertinente porque todos vemos en las calles en México las pipas de Pemex que hablan de la soberanía, escuchamos los discursos y cuando vemos los datos, pues nos damos cuenta que alcanzar la soberanía es más un discurso que una realidad, pero desgraciadamente el discurso tiene un impacto muy importante en cómo Pemex planea sus operaciones y se ve a futuro. Mientras no aterricemos en la realidad de que el país requiere más gasolinas de las que se producen y que las refinerías actualmente no tienen la capacidad para producir la calidad de combustible que requiere la planta vehicular de transporte de pasajeros y de carga, se ve complicado el seguir cumpliendo esta promesa que infringe muchos costos a la estructura de Pemex y por ende lo traslada finalmente a los consumidores como precios más altos. Y yo creo que inclusive hablando de consumidores, lo he dicho aquí en este espacio, Eduardo, ¿cuántas veces quizás sin saberlo hemos cargado gasolina, hemos cargado huachicol pensando que es gasolina? Hablando, la pregunta ahí está en la mesa, Eduardo, ¿es posible que México pueda alcanzar esa autonomía energética sin que, como dice Ana Lilia, le pueda costar más al consumidor? Eduardo. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Ana Lilia. Contestando muy concretamente, me parece que tendríamos que empezar por la definición de soberanía energética, que a mi juicio es un concepto que tanto el gobierno de López Obrador como el de Claudia Sheinbaum han sostenido como paradigma, como objetivo, sin siquiera definir a qué se refieren con soberanía energética. En primer lugar, cuando hablamos en el argot del medio, se habla de seguridad energética, que esto tiene que ver con tener garantizado un suministro continuo, asequible, eficiente, pero sobre todo con una probabilidad de interrupción baja. Ellos hablan de una soberanía energética, y entendiendo tal vez esto como seguridad energética combinada con la autarquía. Esto es que el país tenga sus propias fuentes dentro del territorio nacional. Y ahí, digamos que la estrategia que se ha seguido desde el sexenio anterior a este, pues pone como una de las piedras angulares de esa estrategia la refinería de Deer Park, que no está en México, está en Texas, y sin duda ha sido una de las pocas buenas decisiones que se tuvieron en la política energética del sexenio pasado, pero vaya, está fuera del país. Entonces, desde ahí tenemos un problema conceptual en cuanto a seguridad energética y soberanía energética. Bueno, déjame entonces aterrizar que, digamos, parte del problema, además de los que ya he añadido, corrupción, huachicol, falta de capacidad, le podemos sumar este problema conceptual que tiene que ver también con, Ana Lilia, más discurso que realidad. Pero teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta la realidad, vaya, es decir, ¿cuánto tiempo puede soportar un discurso? Quizás puede soportar años, pero realmente teniendo en cuenta que tenemos una planta como una refinería, como Dos Bocas, que no termina de refinar, pues ¿cuánto tiempo podemos aguantar eso? ¿Cuánto tiempo el equipo puede pasar sin que se empiece a degradar a sí mismo esa planta? Y como bien dice Eduardo, pues estamos haciendo uso de una planta que ni siquiera está en México, Ana Lilia.
Sí, mira, pienso que hasta qué punto podemos aguantar, pues es en la medida en que el presupuesto público alcance para rescatar lo que le llama esta administración, rescatar a Pemex, que es solventar sus pasivos, es decir, sus pérdidas, sus deudas, el cumplir con las obligaciones que se han adquirido desde la empresa y desde el Estado para adquirir la deuda que sostiene actualmente a la compañía, pero que está prendida de alfileres. Actualmente Pemex ya no le da en realidad una renta petrolera al país. En el pasado, nuestra concepción de esta empresa era que pues al ser pública y al ser estatal y productiva, le daba al erario una contribución importante a través de la cual se solventaba el pago de derechos a los ciudadanos, como pues sostener salud, sostener gastos de educación o ciencia, pero desde que Pemex está tan endeudada, pues requiere de un sostenimiento continuo del Estado con el dinero de los impuestos, básicamente. Actualmente estamos ya casi tablas, es lo que contribuye Pemex, es equivalente a lo que el Estado le da para pagar sus obligaciones, y en este sentido llegaremos tarde o temprano a una cifra negativa, es decir, a que los ciudadanos con nuestras contribuciones sostengamos a la petrolera en vez de que ella pues contribuya al pago de derechos, como ya expliqué. Entonces es ahí donde se va a empezar a enrarecer cada vez más el acceso a salud, el acceso a educación, el acceso a derechos, y el pago también del precio de los combustibles, el pago de todas estas obligaciones se va a traducir en una menor calidad de vida para los mexicanos, y tarde o temprano se tendrá que repensar qué hacer con este modelo que no tiene para largo plazo. Claro, justamente quizás en un corto plazo pues no habría problemas, pero parecería, Eduardo, que los gobiernos le patean esta situación al siguiente gobierno, es decir, a la siguiente administración, para que sean ellos medio acomodan las cifras, medio acomodan las cosas. Yo no sé si Dos Bocas, cuando llegue a funcionar, y espero que funcione bien, nos pueda sacar de ese bache, Eduardo. Yo creo que no solamente es que los gobiernos posponen tomar decisiones que se tienen que tomar en el presente para garantizar el suministro, sino que también tenemos el ejemplo de gobiernos que han pateado las soluciones que les han puesto sus antecesores. Digamos, el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, no continuó con la construcción de la refinería que se estableció en el sexenio de Calderón, ¿no? Siempre se ha culpado el famoso tema de la barda en Tula, pero en realidad estaba programado que para finales del sexenio de Calderón iba a estar esa parte, y Peña no lo continuó. Después Peña hizo la reforma energética, que era un modelo donde Pemex pasaba a ser un jugador más, y de hecho, hay que decirlo, hubo muchos jugadores internacionales que se atrevieron a invertir en México en terminales de almacenamiento, en terminales de suministro, con una logística obviamente enfocada en traer gasolinas desde Estados Unidos, y esa solución se paró en el gobierno de López Obrador. Se pararon los permisos de importación, se empezaron a atacar abiertamente a muchos de los inversionistas privados, entonces también se pateó la solución del pasado. Y en este momento, realmente la viabilidad económica creo que es el tema fundamental que está explotando ya al actual gobierno, en donde se toman decisiones que nuevamente las podría tomar un privado, y se decide destinar recursos públicos para financiar una refinería, por ejemplo, que pudo haber sido financiada. En Nigeria hay un caso, el de Dangote, que es una refinería mucho más grande con capital privado. Entonces las soluciones también están en el capital privado. Totalmente. Pones un tema muy interesante. Justamente, digamos que el discurso de esta administración, pues los privados parecería el enemigo público, aunque, bueno, la administración pasada me parece que fue más marcada. Esta parecería que hay mayor entrada a los privados. ¿Qué tanto se le debe de abrir la puerta a los privados? Y sobre todo teniendo en cuenta que esta administración federal
digamos que ha puesto más candados. Sí hay factibilidad para que, me parece que uno de las opciones a corto plazo para sacar, decía hace un momento, el bache en el que tiene Pemex, pero yo creo que no es un bache, sino ya cayó en un hoyo completo, sería el abrir la puerta a los privados, pero ¿de qué manera, Ana Lilia? Yo creo que lo que tiene que hacer Pemex pronto y la Secretaría de Energía es transparentar el modelo o un conjunto de modelo de contrato que pueda ser apetitoso para los inversionistas privados, que le dé certeza y que compense de alguna manera la falta de confianza que actualmente hay en esta petrolera, porque hay una historia muy dramática en el aspecto de cuentas por pagar a proveedores de Pemex, tanto de empresas pequeñas como de empresas grandes. En esta medida hay preocupación en el sector privado sobre la falta de certeza, y de hecho hay hasta temor porque hay empresas proveedoras de Pemex que han quebrado porque al ser Pemex su único cliente, y dado que ya lleva un retraso de pagos muy importante y muy grande, pues han dejado de pagar impuestos, e incluso con esta circunstancia el SAT ha empezado embargos sobre estas empresas. O sea, es muy grave lo que está pasando en la proveeduría de Pemex. Entonces, en esa medida, si no se mitiga esta imagen de desconfianza, pues ¿cómo van a confiar los inversionistas en nuevos contratos, no? Sí, totalmente. Eduardo, Ana Lilia pone un tema muy interesante, sobre todo la deuda a proveedores, que digamos no lo habíamos comentado como tal, pero si hablamos de privados, pues realmente el adeudo que se tiene a proveedores de Pemex difícilmente puede generar un clima de confianza para poder seguir invirtiendo y poder seguir siendo, pues digamos, productiva, Eduardo. Es que ni siquiera hemos discutido creo que en los últimos años, no solamente el hecho de la proveeduría hacia Pemex, sino el pensar que no todos los caminos tienen que pasar por Pemex. Repito, hace más de 6 años, sí hubo modelos donde la logística era totalmente independiente de Pemex, donde eran los comercializadores privados que hacían infraestructura privada, compraban su combustible de origen con otro agente que no tenía nada que ver con Pemex, y de esa manera también la lógica de cadena productiva, de cadena de valor, era independiente de Pemex. El tema es que todos estos pasos que se han tomado en la política energética de los últimos 7 años han estado encaminados a regresar a Pemex como un punto por el cual se tiene que pasar siempre para el suministro, no solamente de combustibles para el transporte e industriales, sino incluso para temas como el gas natural. Se ponen en medio a CFE y a Pemex como intermediarios, sin que estos intermediarios en realidad pongan un valor agregado efectivo para el consumidor. Entonces, creo que aquí el tema es que se ha tratado de sacrificar a la industria como un todo y a los consumidores como beneficiarios últimos para tratar de mantener a dos empresas que son muy generosas en sus costos, que han sido muy ineficientes en su operación, pero que tienen un poder político importante y que por eso se les protege desde el Estado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, Eduardo, y pongo el tema a Ana Lilia, la industria, no solo Pemex, la industria ya está también viéndose afectada como tal. No solamente, obviamente, la petrolera, por supuesto que ya hemos visto el adeudo multimillonario que tiene, que yo insisto, ese dinero yo creo que es impagable, hablando inclusive de las deudas con proveedores, pero la industria, ¿cómo sale parada la industria con todo esto, inclusive afectando inclusive la economía de México, Ana Lilia? Bueno, la industria en su conjunto también está afectada por esta situación, dada la magnitud del jugador que se llama Pemex, en el sentido no solo de la proveeduría, sino también del consumo. Te pondré un ejemplo: la industria del transporte de carga está evolucionando en el mundo, y las nuevas
tecnologías que enfocan principalmente la optimización del combustible o incluso la transición a otros combustibles, biocombustibles o hidrógeno, pues está yendo rápidamente y consideran las cámaras, por ejemplo, la cámara americana, ¿no?, que tiene en su representación empresas muy importantes del transporte de carga, pues manifiestan su preocupación porque no pueden introducir nuevas líneas de camiones, de transporte de carga a nuestro país por la falta de suministro de diésel ultra bajo en azufre o la falta de suministro de biocombustibles para poder ser más competitivos. Entonces, esto nos retrasa respecto del avance que están teniendo otros países en transporte. Es un ejemplo de cómo impacta esta situación a toda la industria. Por otro lado, el robo de combustible o el llamado huachicol fiscal, pues también implica una afectación a los consumidores porque no sabemos qué calidad de combustibles estamos consumiendo y en razón de la corrupción, pues también disminución de pago de impuestos y recaudación que finalmente le pega al erario y a la provisión de servicios públicos. Muy bien. Qué interesante esto que planteas. Eduardo, tengo que cerrar y voy cerrando contigo tu conclusión frente a este panorama que ya Ana Lilia hablaba, sobre todo de la industria, ya viéndolo como un todo. Eduardo, adelante. Yo creo que eso es justo lo que ha faltado, ¿no? El ver al sector energético como un todo, donde confluyen distintos actores, privados, públicos, el consumidor, una transparencia en los datos. Cada vez es más difícil encontrar datos. Digamos que para medir el desempeño de Pemex, por ejemplo, cuesta cada vez más trabajo tener acceso a sus reportes financieros, al cómo están haciendo la operación. Uno se entera de las decisiones a través de los medios porque hay una noticia de que hay una gran caravana de pipas a lo largo de las carreteras y así nos enteramos que no están usando los ductos, cuando esa información antes se ponía en una memoria de labores. Entonces, creo que la estrategia de suministro de combustibles tiene que verse de una manera global, ¿no?, con la participación de todos los actores económicos y sociales, pero sobre todo con un rumbo claro, ¿no? Y eso creo que es un poco confuso todavía hoy. Pues muchísimas gracias por poner estos temas en la mesa y justamente con bastante claridad de ambos. Ana Lilia, Eduardo, les agradezco infinitamente haber tenido esta mesa esta tarde, sobre todo de temas que son complejos, pero que son centrales para el país. Muchísimas gracias a ambos. Le agradezco también a usted que estuvo con nosotros esta tarde y le invito a que se quede en Mega Noticias. Con permiso.